Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Rojas Marroquín. Hoy voy a hablar sobre el procedimiento psicotécnico empleados en el estudio de la personalidad del educando, pues principalmente, ¿qué es la evaluación psicométrica? Bueno, pues es una herramienta esencial en el ámbito educativo, proporcionando información valiosa sobre la personalidad, el desarrollo cognitivo y las habilidades del estudiante. El análisis de personalidad, en particular, ofrece una visión profunda de la forma en que el estudiante aprende, interactúa con los demás y se adapta a las diferentes situaciones del entorno escolar. Esta evaluación se relaciona a través de una serie de pruebas estandarizadas, conocidas como procedimientos psicotécnicos, que nos permiten acceder a las características esenciales de las personalidades del educador. Una de las técnicas proyectivas son uno de los métodos para evaluar la personalidad del educando. Estas pruebas se basan en la idea de las respuestas del individuo a estímulos ambiguos, revelan sus pensamientos, sus sentimientos y motivaciones inconscientes. Las ventajas de algunos de estos test es que proporciona la información valiosa sobre la personalidad del estudiante, incluyendo sus motivaciones, emociones y percepciones. Son especialmente útiles para explorar aspectos inconscientes de la personalidad. Las desventajas de estos test es que su interpretación de las respuestas puede ser subjetiva y depender de la experiencia del evaluador. Es crucial utilizar estas técnicas con precaución y complementarlas con otras pruebas. Algunos cuestionarios de personalidad, bueno, principalmente los cuestionarios de personalidad son herramienta fundamental para evaluar la personalidad del educando. Esos instrumentos presentan series de preguntas específicas que el individuo puede responder en forma objetiva, seleccionando la opción que mejor se le refleje a su comportamiento, actitudes o creencias. Algunos ejemplos son el inventario de personalidad de Sixten Personality Factors, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota y el By-Five Inventory. Las ventajas de estos cuestionarios son que son fáciles de administrar y evaluar. Permiten obtener información sobre una amplia gama de rasgos de personalidad. Las desventajas, las actitudes y respuestas pueden verse afectadas por la tendencia del individuo. Es decir, las respuestas que den se consideran socialmente adaptables en lugar de respuestas honestas. Es importante utilizar cuestionarios validados y confiables en todos los aspectos. Uno de los factores más importantes también son las entrevistas. Las entrevistas son una herramienta versátil que se utiliza en la evaluación de la personalidad del educando. A través de una conversación estructurada, el evaluador puede explorar las características del estudiante de forma más profunda, es decir, observando su lenguaje corporal, su tono de voz y sus reacciones ante determinadas preguntas. La entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada, dependiendo del objetivo de la evaluación. La observación es un factor también muy importante, ya que la observación directa del educando en diferentes contextos es fundamental para obtener una comprensión integral de su personalidad. La observación sistemática permite identificar los patrones de comportamiento, estilos de aprendizaje y habilidades sociales del estudiante en su entorno natural. La observación puede ser realizada
por el propio evaluador, es decir, por nosotros mismos o por otros profesores que trabajan con el estudiante. También es muy importante en los padres, creo que es algo esencial y principal que los padres deben de observar en cualquier momento, en todo momento, es decir, a sus hijos, que son nuestros estudiantes. La observación sistemática implica utilizar un instrumento de observación estructurado, como una lista de cotejo, una escala de valoración o una tabla de registro. Este método facilita la recopilación de datos y la comparación de resultados. La observación informal se realiza sin un plan preestablecido, lo que permite una mayor flexibilidad y espontaneidad. Sin embargo, la interpretación de los datos puede ser más subjetiva. El análisis de currículum es algo también muy importante, ya que en el currículo académico también proporcionan información relevante de su personalidad. El análisis de sus trabajos, las notas, las actividades extracurriculares y los comentarios de los profesores pueden revelar aspectos importantes de la personalidad, como, como la motivación, la disciplina, la creatividad y el interés por diferentes áreas del conocimiento. Los intereses. Bueno, pues ahí hablamos de asignaturas que el estudiante elige o prefiere, cuál le interesa más, cuál está calificativo mayormente, qué libros ha leído, si le gusta leer, eh, qué fuentes consulta fuera del área para revelar sus intereses eh, y ver qué materia, como que qué área de especialización le agrada más. Las habilidades quiere decir que son los trabajos y proyectos realizados por el estudiante. Muestran la habilidad para analizar información, resolver problemas, expresarse verbalmente o gráficamente y colaborar con otros. La motivación. Bueno, pues aquí nos referimos a las notas y la participación en clase. Nos indica el nivel de motivación del estudiante, así como su interés y su entusiasmo por el aprendizaje. Un análisis de las relaciones interpersonales son el aspecto crucial que comprende su personalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la interpretación con compañeros, profesores, familiares y amigos nos proporciona información valiosa todo eso, porque así sabremos cómo el estudiante se relaciona con su círculo, con los demás, cómo gestiona los conflictos, cómo colabora en grupo y cómo se adapta a las diferentes dinámicas sociales del entorno escolar. La observación del estudiante, bueno, pues ahí nosotros podemos observar cómo el estudiante se comporta en grupo, podemos revisar sus aspectos más importantes. En análisis de las interacciones, podemos observar sus patrones de comportamiento durante las actividades de grupo, las discusiones, las tareas en equipo o los juegos. Esto permite identificar cómo se relaciona con los demás, cómo se comporta en situaciones de conflicto y cómo se adapta a las normas y valores del grupo. Las entrevistas a los compañeros. Ahí podemos solicitar la información a los compañeros del estudiante sobre su comportamiento, por qué pasa esto y todo eso. Podemos proporcionar una visión complementaria a su personalidad y su forma de interactuar con los demás, que es muy importante. Bueno, una vez que hayamos recopilado toda la información relevante a través de los diferentes procedimientos psicotécnicos, el evaluador, es decir, nosotros como docentes, profesores, podemos interpretarla y sacar conclusiones sobre la personalidad del estudiante. Este proceso nos implica analizar los resultados de las pruebas, los datos de observación, las entrevistas, los currículos académicos, buscando patrones, tendencias y puntos fuertes y débiles.
Es fundamental tener en cuenta que la evaluación de la personalidad es un proceso complejo y multifacético y no se debe basar en solo un dato o en solo una prueba. Tenemos que aplicar muchas. Más que nada, yo aplicaría más la observación. O sea, los cuestionarios, como les comento, pero también echar mucha observación en ellos, en el comportamiento más que nada. Nuestras fortalezas en todos nuestros cuestionarios y observaciones, pues que podemos identificar las habilidades del estudiante, como su creatividad, su capacidad de liderazgo, es muy importante, su empatía o su capacidad para trabajar en equipo. Nos permite diseñar estrategias de aprendizaje y enseñanzas para que aprovechen el máximo en sus aptitudes. Las debilidades de todo esto es que podemos reconocer las áreas de mejora del estudiante, podemos darle muchas retroalimentaciones a cuestiones que quizás no sean eficientes para ellos, como por ejemplo que es muy tímido, falta de concentración o dificultad para resolver los conflictos. Permiten diseñar estrategias nosotros como docentes, como sus evaluadores en ese momento, podemos realizar estrategias para que nuestro alumno sea más eficiente y deje todo ese temor para ser un buen estudiante. Y que nos ayuden que ayudarlo más que nada a superar todo eso. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que esta explicación breve les haya servido para algo. Muchísimas gracias. Sería todo.